y bienvenida a una nueva semana. En la semana anterior estuvimos aprendiendo a realizar el patrón de este pantalón y esta semana toca ya meternos con la aguja y hilo. La confección va a ser muy sencilla porque no vamos a tocar nada de cremallera. Sí, lo he dicho bien, no vamos a tocar nada de cremallera porque el cierre lo vamos a hacer con un cierre metálico. Pero tranquila que a lo largo de estos 12 meses te enseñaré a realizar y a colocar la odiada cremallera de pantalón, que una vez que aprendas será la deseada cremallera de pantalón. No te entretengo más. Si ya tienes tu patrón hecho del pantalón que hicimos la semana anterior, si no lo tienes, dale al pause a este video tutorial, vete al video tutorial de la semana pasada y ponte a realizar tu patrón. Una vez que lo tengas, vuelve otra vez aquí porque te estoy esperando para enseñarte a coser junta este pantalón. Pues vamos adelante. Para empezar con el corte de las piezas, el tejido tenemos que utilizar aproximadamente 2 largos y un poquito más. Entonces aproximadamente sería entre 2,5 metros de tejido. Yo sé que te va a sobrar, sí que es verdad que el resto lo podemos reutilizar para cualquier otro proyecto, pero este tipo de tejido pues es verdad que se lleva un poquito más. Entonces yo voy a empezar a cortar la pieza de la espalda y uno de los delanteros. Tener mucho cuidado con el derecho del tejido y la colocación de los delanteros, porque uno de ellos tenemos que dar la vuelta, ¿vale? A nuestro patrón, me refiero. Vamos a sacar, mira, tengo yo encarando aquí uno de los extremos, el derecho con derecho del orillo. El orillo lo he llevado un poquito hacia el extremo, simplemente el ancho realmente de mi patrón de la espalda, y en el resto lo he dejado con el derecho visto hacia nosotros. Entonces vamos a colocar la parte del patrón de la espalda teniendo en cuenta el sentido de hilo. Para saber que esté bien vamos a medir que el doble del tejido quede igual por arriba que por abajo. Me da 43 y 43, es que está bien colocado. Si aquí te da mayor cantidad que la parte inferior es que no estás cogiendo el sentido de hilo. Y ahora, para saber que el patrón esté bien colocado sobre el tejido, medimos desde la línea de hilo hasta, por ejemplo, el orillo o el doblez, me mide 22 y aquí me mide lo mismo. Entonces está perfectamente colocado. Lo voy a fijar con alfileres y ahora la parte del delantero hacemos exactamente igual. Teniendo en cuenta la línea de hilo, mido que me mida tanto igual hasta el orillo por un lado que por otro. Cuando es así en positivo, ya lo fijo con alfiler. Todo este tipo de tejido, después lo vamos a utilizar para los bolsillos, pero ahora mismo vamos a cortar nuestro tejido y vamos a conservar este resto. Vamos poniendo alfileres y vamos cortando el tejido y ahora después pasamos tejido hacia adelante y cortamos el otro delantero. Ya tengo cortado las primeras piezas y esta es simplemente una tontería, pero es un consejillo. Cuando yo corto y me sale de aquí entre una pieza y otra este retán, yo intento no quitar la parte, por ejemplo, del orillo, porque así ya sé el sentido de hilo. Cuando nosotros cortamos el tejido y no tenemos, por ejemplo, ni una referencia del orillo, pues podemos torcer después las piezas. Entonces a mí siempre me gusta conservar esta parte de tela, lo he cogido con alfileres, porque como después lo vamos a utilizar para sacar los bolsillos, para no perder la referencia del sentido del orillo. Pues dicho esto, lo conservo junto al resto de las piezas y voy a seguir sacando la pieza del delantero. Extiendo de nuevo el tejido teniendo en cuenta el derecho del tejido. Aquí tenemos una línea que nos marca el hilo y aquí tenemos otra que era la inicial de hilo. Vale, ¿cuál cogemos como referencia? Pues mira, todo depende de nuestro tejido, pero aquí vamos a coger como referencia esta, porque si cede, no nos interesa que ceda en la parte del tiro, ¿vale? Entonces, por eso vamos a coger como referencia esta parte, esta línea de hilo, que era cuando hemos copiado la referencia de esta. Esta la hemos trasladado aquí anteriormente. Entonces ahora sacamos así nuestro patrón. Pues vamos a fijarlo con alfileres y lo sacamos. Y ahora vamos a coger también, aprovechando algunas de nuestras tiras, intentando malgastar
lo menos posible de tejido y de aquí vamos a ver si nos sale la tira de la cinturilla, que tenemos que cortar con el largo deseado y el ancho de 4 centímetros, pero importante, incorporarle también el margen de costura. Yo lo voy a hacer sin patrón. Si tú quieres y no te pierdes a la hora de trazarlo simplemente con el carboncillo, pues sácalo de papel y lo pones también, porque de esa cinturilla vamos a necesitar 2 piezas dobles. Yo voy a fijar con alfileres mi patrón y lo voy a cortar. Por ejemplo, algo que me ha pasado, no me da el tejido, como he ido cortando piezas, para la tira doble de 63. Entonces lo que he hecho, voy a cortar una tira, en vez de 2 tiras de doble de 63, voy a cortar 4 de 63 por 6 de ancho. Lo he dibujado con tiza, voy cortando y conforme voy cortando voy colocando otra vez encima, ya sin repetir este proceso hasta tener 4 tiras iguales. Esta es una de las maneras, por si acaso a ti te ha pasado lo mismo con tu tejido y no te da el tejido para sacar las piezas dobles. Ya tengo todas las piezas cortadas. Ahora vamos a pasar a una parte súper fundamental y es hacerle todas las marcas y patronaje, porque una vez que quitemos el patrón ya no vemos nada, pero es muy importante y tenemos muchos piquetes, muchas cosas que nos tiene que hablar el tejido y lo vamos a hacer a través de los piquetes y de la marcada. Vamos a coger como referencia el patrón del delantero. Primero, si estamos trabajando con un tejido muy parecido derecho y revés, vamos a marcar el revés con una señal. Yo, por ejemplo, con una cruz. Ahora, vámonos aquí a la parte. Nosotros tenemos la parte de los plomos, tanto de cadera como del giro. Esta parte le voy a dar un pequeño piquete para marcar, porque después nos va a ayudar a posicionar los bolsillos. Después tenemos la parte donde tenemos que ir doblando para hacer las tablas. Pues la podemos marcar con un piquete o con tiza, como tú quieras. Después aquí tenemos otro que va desde esta parte, estas dos es otra tablita, pues tenemos también que marcarla con un piquete. Y hasta incluso yo me anoto con una flecha la dirección que tengo que doblar. Después aquí tengo también otro piquete que me marca que tengo que doblar el tejido, igual que aquí. Pues todas esas marcas las voy haciendo o con piquete o con marcada con tiza. Igual hacemos, por ejemplo, en los bolsillos. En los bolsillos nos tiene también que hablar. Tenemos que marcar un piquete en el aplomo de aquí de la cadera, porque después esta parte tiene que encajar perfectamente con esta. Eso en los dos bolsillos. Y en la parte del otro delantero vamos a hacer exactamente lo mismo, igual que la parte de la espalda, pero en este caso tenemos también aquí la pinza. Marcamos con un piquete los extremos de la pinza y el fin de esta. Yo lo hago con un alfiler o con una aguja, le pones un hilo y lo atraviesas y así se quedan esas marcas. Si quieres también lo puedes hacer con un pequeño marca de tiza en el fin también de esa pinza, como tú quieras. Una vez que lo tengamos todo marcado con aplomos, con tiza, todos los piquetes que tenemos en nuestros patrones, le vamos a quitar el patrón y vamos a empezar a remallar cada una de las piezas. Vamos a remallar todo, cada una de las piezas lo remallamos. Los bolsillos, el delantero, la espalda, todo lo vamos a tener remallado. Ya tenemos todas nuestras piezas remalladas, todas, incluso las de los bolsillos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cerrar las pinzas de la espalda. En la pinza de la espalda teníamos la marquita que era fina de pinza, entonces unimos piquete con piquete que teníamos marcado anteriormente y lo unimos en recto hasta el final de esas pinzas. Eso lo hacemos en las dos piezas y cuando tengamos la plancha puesta vamos a llevar la profundidad de pinza hacia el costado y lo planchamos.
Eso por un lado, ya tenemos la espalda preparada. Ahora nos vamos a ir a los delanteros. En los delanteros vamos a colocarle los bolsillos. Yo ya lo tengo aplicado y te voy a dejar un vídeo en la cajetilla de información, un enlace al vídeo tutorial de cómo coser un bolsillo francés, que son estos bolsillos laterales. Entonces te lo dejo en la cajetilla de información para no hacer ni excedernos en el tiempo de este vídeo tutorial. Una vez que tengamos los dos bolsillos de los dos lados, vamos a empezar a cerrar. Únicamente tenemos que ir haciendo las tablitas uniendo los piquetes con piquetes que teníamos ya previamente marcados. Yo ya tengo uno de los laterales y vamos a hacer juntar este. Aquí vamos a hacer esta primera tablita, que yo lo tengo aquí marcado hasta incluso la dirección de lo que sería la tabla. Yo tengo que este piquete va a montar sobre el otro. Pues nada, voy uniéndolo y monto este sobre este piquete. Estas son las marcas de patronaje, que en realidad nos está hablando de cómo debemos coserlo. Ahora tengo el otro piquete que me indica que tengo que montar sobre el otro. La dirección que habíamos hecho en el patronaje era de ir la tabla hacia el centro delantero. La vamos doblando bien. Y la profundidad de la pinza y todo nos va casando perfectamente bien porque ya la hemos trabajado en el patronaje. Ahora aquí tenemos toda esta pieza, pero tenemos milagrosamente aquí todas estas marcas. Por eso es imprescindible montarlo. Doblamos en este piquete o en esta marquita porque va a ser por donde vamos a tener que doblar. Y este otro nos indica que tenemos que unirlo con el piquete central. Aquí lo tengo, pues nada, lo doblo y lo voy cogiendo con alfileres para que no se me vaya moviendo. Y así ya tengo únicamente lo que he ido doblando las tablas al sentido que también habíamos hecho el patrón. Esta pieza se nos quedaría ya totalmente aseada porque era doble. Y el bolsillo lo ponemos justamente por encima ya de todo. Vamos a fijarlo aquí con un pequeño pespunte a máquina para que no se muevan las tablas antes de colocarlo y unirlo delanteros con espalda. Le damos aquí una pequeña puntadita para fijarlo. Ya le tengo aquí dado un pequeño pespunte muy pegadito al remallado para que no se nos mueva todas estas tablas. Ahora lo que vamos a hacer es unir el delantero con la espalda. Voy a coger voy a encarar el delantero y la espalda encarando derecho con derecho. Tengo los dos derechos y lo vamos a encarar. Todo lo que sería el costado, toda esta zona hasta abajo y la parte también de la entrepierna hasta abajo. Eso lo hacemos en los dos. Una vez que tengamos ya la entrepierna unida, la pasamos ya por el derecho del tejido y vamos a unir por los tiros, pero el tiro del delantero lo vamos a unir más o menos hasta donde termina la curva del tiro, es decir, no lo vamos a unir todo entero, vamos a dejar un buen tramo de unos 15 centímetros sin unir. Empezamos haciendo coincidir el tiro del centro, o sea la costura, y vamos a unir todo lo que sería el tiro de la espalda, que coincida las dos piezas, que nos debe de coincidir. Vamos a fijarlo con alfileres desde donde voy indicado del delantero hasta el final del tiro de la espalda y le damos un pespunte por el margen de costura de 1 centímetro. No deja de ser la confección como de un pantalón normal, la única diferencia es la transformación del delantero y que aquí por ejemplo no llegamos hasta el final en el tiro del delantero. Vamos a empezar preparando la parte de la cinturilla. Yo he tenido que cortar 4 piezas. Si tú has preparado 2 piezas dobles, pues no lo tienes que unir. En el caso que tu tejido no te hubiese dado el ancho necesario, yo he unido encarando derecho con derecho, le he dado un pespunte y le he dado también un buen planchado con costura abierta. Ya he aprovechado y entretelado mi cinturilla. Al final son 2 cinturillas y la he entretelado.
para darle más cuerpo. Una vez que lo tengamos ya entreteladas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a unir las cinturillas encarando derecho con derecho y lo vamos a unir por la parte superior, dándole un pespunte de 1 centímetro, que es el margen de costura que nosotros tenemos para la cinturilla. Confrontamos derecho con derecho y toda la parte superior lo unimos con un pespunte de 1 centímetro. Ya lo he planchado, he vuelto y encima también he aprovechado el golpecito de calor y en la parte inferior de la cinturilla lo he doblado 1 centímetro hacia abajo para marcar ese centímetro a la hora para colocarlo sobre el pantalón. Pues vamos a empezar a colocar lo que sería la cinturilla. Tengo la costura justamente por la mitad, entonces eso ya me indica el centro de la cinturilla. Si no, tú dobla tu cinturilla y marca justamente la mitad de esta. En este caso vamos a empezar, como también en el campo de patronaje de costura o indico siempre los pantalones, empezamos por la parte interior. Abrimos la costura y colocamos el centro de la cinturilla justamente en la costura central de la espalda. Debería de tener ya el pantalón ya probado y confirmado todos los recorridos de la cintura, por la espalda, que te quede bien antes de empezar ya definitivamente a coserlo. Pues vamos a ir sujetándolo con alfileres por margen de costura de 1 centímetro que nosotros le hemos dado. Ya tengo por la parte interior todo cogido con alfileres. Si quieres te lo puedes volver a probar porque para ahorrarte también qué cosas y después a lo mejor no te quede bien, pero yo ya me lo he probado y he entallado un poquito por los costados y en la parte también la costura aquí central para entallármelo un poquito más. Entonces después ya por eso yo voy a colocar la cintura. Aquí es una cosa muy importante también, cuando nosotros vayamos colocando, ya le hemos dado un pespunte para que no se nos mueva aquí lo que sería los pliegues de la pinza. Aquí en el interior tiene que quedar, tenemos que tener los pliegues de la pinza cogidos y después doblado la parte que monta de un lado a otro, doblado, y el bolsillo tiene que quedar por encima de todas estas costuras. Y después también la parte del delantero, aquí podemos ver, va hacia adelante. Y cuando nosotros aquí tenemos que unirlo con la parte de la cinturilla, justamente en esta parte lo que vamos a hacer que el bordecito del tiro delantero lo volvemos hacia atrás 1 centímetro para que quede así aseado. De todas maneras voy a quitar los alfileres y quiero que vea cómo va ahí cada una de las capas para que monte perfectamente. Voy a quitar lo que sería la cinturilla y tengo doblado la solapa, tal como nos indicaba el aplomo de cada uno, el doblez. Yo he respetado cada uno de esos aplomos. Lo he doblado hacia el interior y ahora la parte de delantero vuelvo a montarlo para que vaya por encima ahora de esa parte que monta. Aquí es lo que te he indicado. En esta parte volvemos 1 centímetro. Si quieres, cógetelo con alfileres para que no se te mueva. Y ahora por último cogemos el fondo del bolsillo y lo montamos. Lo que tiene que quedar por encima de todo es el fondo del bolsillo. Y ahora, teniéndolo todo fijado con alfileres, porque es muy normal que se nos vaya moviendo, colocamos la cintura. Siempre la vamos a trabajar primeramente desde revés hacia delantero. Que lo haces de revés no pasa nada, pero ahora al final verás el por qué lo hago así. Lo vamos a llevar toda la cinturilla hasta el final. Aquí, si tú tienes bastante manejo y soltura con la máquina, puedes directamente coserlo. O si no, lo puedes hilvanar para asegurarte que no se te va a mover. Como tú prefieras. Yo lo voy simplemente a coger con alfileres y le voy a dar el pespunte por el centímetro. Que llegue hasta aquí, justamente aquí al final. Y en el otro delantero hacemos exactamente igual.
volvemos 1 centímetro hacia adentro y el bolsillo tiene que quedar por encima de los pliegues. Pues le vamos a dar el pespunte y ahora seguimos. Ya tengo unido lo que sería la cintura con el pantalón y ahora vamos a hacer lo que serían los bordes de aquí de la cinturilla. Nosotros lo hicimos y además te di también unas medidas para que quede también con exceso, porque es mejor que nos quede con exceso que nos quedemos cortas. También yo he entallado un poquito a mi pantalón, por eso también me cede un poquito más. Entonces aquí en los bordes lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escuadrar en una línea recta que tenemos, que es la misma costura, y justamente donde está terminando el último pespunte que nosotros aquí le hemos dado, aquí justamente nosotros lo que estoy haciendo y lo que debe de hacer es encarar el derecho con el derecho de la cinturilla y le vamos a dar un pespunte desde ese punto hasta arriba, que se quede totalmente en recto. Eso por un lado. Como lo tenemos casi todo planchado, la verdad que ahora cuando le estamos dando la vuelta se hace bastante bien. Y en la otra hacemos exactamente igual. Estoy escuadrando aquí en una de las costuras y me fijo dónde está el último pespunte y allí justamente le doy una puntadita en recto para que se me quede muy rectita lo que sería mi cintura. Pues le vamos a dar allí un pespunte para cerrar esos dos extremos de la cintura. De esta manera que lo estamos haciendo, hacemos que después se quede muy limpita nuestra cinturilla, tanto por dentro como por fuera, y todavía que no le hemos dado ni el pespunte. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues nada, hemos dado ese pespunte por la marca que nosotros le hemos indicado previamente y vamos a cortar el exceso de tejido por el centímetro de margen de costura y vamos a descargar un poquito lo que son las esquinas para que vuelva mucho mejor. Yo lo hago de esta manera. Una vez ya descargadas las esquinas, le vamos a dar una vuelta con mucho cuidado. Vamos a sacar bien la esquinita de nuestra cinturilla. Vale, y ya tenemos la parte de la esquina muy bien aseada y vamos ya a terminar de rematar lo que sería la cinturilla. Ahora doblamos incorporando todo el margen de costura que tenemos hacia adentro y encapsulamos todo ese margen de costura dentro de la cinturilla. Lo voy a poner así, más derecho el tejido para que se vea mejor, y como tenemos también marcado con plancha el margen de costura, lo vamos doblando y lo vamos cogiendo con alfileres. Si a ti te viene mejor, incluso lo puedes hacer también, ir vanando toda esta parte, pero cuando lleguemos justamente en uno de los costados, como hemos hecho una cinturilla en recto, es muy probable que no se nos quede pegado totalmente a nuestra cintura, porque puede ser que por detrás nos haga un poquito de bolsa. Como dije al principio, le íbamos a poner por detrás un poquito de goma para que nos diese la comodidad si estamos un día un poquito más hinchaditas, de que se nos ajuste o se nos dé un poquito de sí. Entonces a mí me gusta mucho incorporándoselo todo la cinturilla en la parte de atrás a todos mis pantalones, por si un día estoy un poquito más hinchada, que no me apriete mis pantalones. Ya estamos viendo aquí, o al menos no sé si puede llegar a verlo, que como tengo marcado con plancha, lo bien que se está dando la vuelta. ¿Por qué lo hemos dado primero, colocado la cinturilla por dentro para después darle la vuelta? Por esta sencilla razón. Nosotros le vamos a dar ahora un pespunte por aquí, muy pegadito al borde. Y es muy normal que por dentro, aquí puedes ver, si yo le hubiese dado por allí el pespunte, aquí en esta parte se hubiese quedado más visto. Y por aquí más metidito. Entonces de esta manera, si queda irregular el pespunte, se va a ver siempre por dentro, no se va a ver por fuera, que es donde nos interesa que no se vea.
Aquí un punto importante es asegurarnos que el bolsillo se haya quedado bien cogido, que pespunte hacia atrás, o sea, la vuelta en el centro delantero también vuelva hacia adentro. Son pequeñas cositas que aquí, por ejemplo, también el margen de costura se haya quedado en abierto y que la profundidad de la pinza de la espalda vaya siempre hacia la parte central. Bueno, ya tenemos esto, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a incorporarle aquí, aprovechando la costura, la goma. Entonces le voy a incorporar un poquito de goma. Voy a medir cuánto recorrido hay desde una costura hasta la otra costura, y lo que le voy a hacer es quitar un par de centímetros para que estire un poquito y que haga, pues bueno, el efecto que yo quiero, que me entalle un poquito la zona de la espalda. ¿Sí? Se ha quedado un poquito más cortito, entonces lo que va a hacer es entallarme aquí en la espalda como yo quiero. La goma la estoy cogiendo de muy poquito más pequeño que el ancho también de mi cintura. Si la cintura le hemos dado de 4, pues de 3 centímetros el ancho. Pues yo te recomiendo, empieza desde un extremo y le vamos dando el pespunte. Cuando lleguemos aquí, nos paramos y vamos a colocar lo que sería la cintura, o la goma, mejor dicho, perdona, la goma por dentro. Y le vamos a dar un pespunte justamente para asentarlo en la cinturilla. Y después ya vamos a seguir cosiendo lo que sería la cintura, pero ya toda la goma por dentro. Aquí quiero enseñarte lo bien que va quedando todo mi pespunte muy pegadito aquí al bordecito, y intenta que sea totalmente regular. Y aquí lo que he hecho es lo que te he comentado, he colocado la goma y le he dado un pespunte aprovechando ya la costura del costado, que haga como un efecto que sube hacia arriba. Y allí he fijado lo que sería la goma, ya se queda bastante bien fijada. Y ahora voy colocándolo mientras voy cosiendo, intentando no coser la goma, por eso tiene que ser un poquito más pequeña que el ancho de la cintura, y yo la voy colocando lo más profundo hacia el fondo la goma. Y vamos a ir cosiéndolo. Llegará un momento que tendremos que estirar un poquito de ella y va a ir quedándose ya rizado, pero como ya la tenemos aquí fijada con este pespunte, pues no se va a salir. Pues ya tenemos el resultado. Yo le he hecho también un pespunte justamente en la mitad de la goma para que ésta no se mueva hacia arriba o hacia abajo. Aquí vemos lo bien que queda también por dentro, pero es que queda ya perfecto por fuera, que es lo que más nos interesa. Ya le quitamos los hilachos que se queden, y en la parte delantero lo que le vamos a colocar son los cierres de meta plano de macho y de hembra. Lo vamos a coser en el interior, uno que enganche, porque recuerda la parte que monta, le hemos puesto que baje un poquito desde la zona centro. Entonces también vamos a colocarlo. Lo bueno también de este pantalón, que si engordamos o adelgazamos, podemos estirarle un poquito más o retirarlo. También es una cosa positiva que tiene este diseño. Pues aquí le ponemos el enganche de macho hembra y le ponemos también otro en la parte interior. También podemos hacer en la parte interior, aquí, el que está en la parte inferior, hacerle un ojal y colocar el botón aquí. Aquí ese se quedaría cerrado, y aquí, para no ponerle un botón porque no se quedaría igual de bonito, pues ponerle enganche de macho y hembra. Yo lo tengo con el enganche macho y hembra y me engancha muy bien. Y en la parte delantera no te preocupes si esta parte se queda totalmente así al aire, porque es que como monta no se va a ver nada desde el interior. Entonces por eso tampoco tú no te preocupes, porque no se va a llegar a ver. Ya por último, en la zona del bajo, lo que le he dado un dobladillo doble, pero de medio centímetro y medio centímetro. Y después le damos su golpecito de plancha, y lo mismo lo vamos a hacer en los dos bajos. Y este sería el resultado de la parte delantera de nuestro pantalón. No te sorprendas que no lleva cremallera ni nada, ni aquí un cierre. Yo lo que he hecho es subir la parte delantera, el tiro delantero, lo máximo posible, de tal manera que me lo pueda introducir bien. Y una vez que
esté cerrado, no te preocupes porque no se te va a ver nada, porque al final se va a quedar la parte delantera, entre que la hemos subido bastante, una de las partes un poquito más montada sobre la otra, y aparte la parte que montar no lo va a ocultar. Entonces pues te puedes quedar súper tranquila, que no se te va a ver nada, y sobre todo este diseño no solamente vas a innovar en forma, sino si todavía no te atreves con la parte de la cinturilla, pues así te animas a hacerte un pantalón, practicar lo que serían las tablillas, los bolsillos también, mejora también los acabados de lo que sería la cinturilla, para así después más próximamente meternos también en los cierres de pantalón. Y hasta aquí el video tutorial de este mes, que consiste en este pantalón. Espero que te guste. Muy importante, si te animas a hacértelo, me encantará verlo, y sobre todo también toda la comunidad de 12 meses, 12 prendas. ¿Cómo lo podemos ver todas las prendas que vayamos realizando? Pues lo podemos compartir a través de Instagram con el hashtag de 12 meses, 12 prendas. Y así entre todas podemos ver los diseños que vamos creando. Para el próximo mes tengo un proyecto que te encantará, y sobre todo que vamos a seguir aprendiendo tanto de patronaje como de costura. Si te está gustando este contenido, házmelo saber a través de me gusta, de comentarios, de compartirlo con personas que crees que puede gustarle, o compartirlo con tu propia comunidad de Instagram. Así me ayuda a mí crecer y a llegar mi contenido a muchas más personas. Ya llegamos al final de este vídeo, me despido y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo, con una nueva clase de patronaje. Nos vemos y que tengan muy buena semana. Chao, chao.